Bien, pues bienvenidos a todos aquí a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram. Estamos a 18 de octubre del 2024 y hoy Tomás y yo vamos a dar la tercera parte. Ayer fue la segunda, porque ya teníamos una primera parte que la hicimos hace unos días Tomás y yo, refutando las mentiras doctrinales de este engañador al servicio de Satanás llamado Armando Alducín. Ayer tuvimos la segunda y hoy por lo tanto va a ser la tercera parte. Son unos vídeos que hizo este sujeto, este emisario, este enviado de Satanás, Alducín, unos vídeos dedicados al tema del rapto, pero él de lo que habla es del falso rapto, no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero rapto de la iglesia enseñado en la Biblia, que como hemos explicado Tomás y yo en los dos últimos vídeos, el arrebatamiento o rapto, la palabra griega que ahí aparece en la Biblia es harpazo, zarpazo, llevarse algo por la fuerza, tomar algo por la fuerza, y es lo que va a hacer el Señor Jesús cuando venga del cielo con gran poder y gloria. Mientras baja del cielo, va a tomar a su iglesia, harpazo, eso es lo que significa la palabra rapto, arrebatamiento, es lo mismo, para recibir al Señor Jesús en el aire. Esto ya lo explicamos muy bien ayer, Tomás y yo. Vamos a recibir al Señor en el aire y vamos a acompañarle al lugar de destino que será la tierra. Porque recibir a una persona que viene significa acompañarle al lugar de destino. Esto ya lo hemos explicado. Es como si yo, por ejemplo, voy a la casa de Tomás, llamo a la puerta y él sale a recibirme. ¿De acuerdo? Yo voy a su casa, él sale a recibirme y Tomás me acompaña al lugar de destino, que es su casa. Yo entro a su casa. El lugar de destino es la casa de Tomás. ¿De acuerdo? Pues igual ocurrirá en el día de la venida gloriosa del Señor. La iglesia será arrebatada para salir a recibir al Señor Jesús que viene aquí a la tierra. Va a descender del cielo, va a descender a la tierra, va a pisar la tierra. Esto ya lo explicamos ayer Tomás y yo, cuando hablamos de esta expresión, cuando dice que el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y descender del cielo significa que va a pisar la tierra. ¿Va a descender a la tierra? La misma expresión que utilizó Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 6, porque he descendido del cielo. Y Jesús evidentemente descendió a la tierra, pisó la tierra. Bien, pues antes de comenzar a escuchar al embustero, a este mamarracho de Alducín, a este emisario de Satanás, pues dejo paso a Tomás si quieres aportar algo, enviar un saludo. Y damos inicio entonces. Para saludar a todos los oyentes y un saludo específico de gracia y paz únicamente a los verdaderos hermanos enoteístas. Es curioso y precisamente que este farsante, este emisario del diablo llamado Armando Alducín, cite 1 Tesalonicenses 4:15 en adelante. Ya hemos desenmascarado en buena medida esto, pero fijémonos como muy bien ya has expuesto ahí y te traigo a colación el Tito, como efectivamente dice dice a recibir en el aire, cuando en la Biblia se utiliza esa expresión a recibir, es como muy bien se ha comentado, para acompañar al lugar de destino, y así lo tenemos Hechos capítulo 28, ¿no? Esto que ya creo que hemos citado ya, ¿no? El típico caso donde dice que ahí van y salen a recibirlos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró ahí. Entonces, cuando llegamos a Roma, el centurión, etcétera, los salieron a recibirlo para acompañarlo a su lugar de destino, a Roma. Es la misma expresión que aparece ahí, y salieron a recibirlo en el aire. ¿Para qué? Para acompañarlo al lugar de destino, que es la tierra. Por eso es que nunca ha hecho este farsante, como sabemos, un verdadero análisis de este texto, porque es un engañador. Paso para... No, sin ninguna duda. La correcta exégesis, la correcta explicación es la que estamos dando aquí Tomás y yo. Aquí tenéis en pantalla el pasaje, 1 Tesalonicenses 4:17, para recibir al Señor en el aire. Recibir a alguien que viene, y quien viene es el Señor Jesús, porque el arrebatamiento va a ocurrir a la venida del Señor. Aquí lo dice en el verso 15, aquí lo tenéis en pantalla, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Está hablando de la única
venida gloriosa de Cristo a la tierra y que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos. En fin, todo esto ya lo hemos explicado en los dos anteriores vídeos, en las dos anteriores charlas, que también, como podéis ver, las estoy haciendo en vídeo, las estoy publicando tanto en audio en mi sitio web como en vídeo en mi canal de YouTube. Bien, volvamos nos quedamos ayer en Apocalipsis 3.10, ya lo explicamos ayer, el verdadero significado, la verdadera exégesis de Apocalipsis 3.10, ahí no se habla ni de la venida del Señor, ni del arrebatamiento de la iglesia, de ninguna tribulación de 7 años tampoco, no dice tampoco por ninguna parte que nos va a librar de una tribulación de 7 años, vimos como el texto de lo que está hablando ahí el Señor Jesús, porque son palabras de Jesús, es: yo te libraré de la hora de la tentación, de la prueba. El Señor sabe librar de la tentación a los piadosos, dijo el apóstol Pedro. ¿Y cómo nos libra el Señor de la tentación, hermano Tomás? Evitando que caigamos en ella. Exacto. Exactamente, muy bien, evitando que caigamos en la tentación, así es como nos libra de la tentación o nos guarda de la tentación, que es exactamente lo mismo, no sacándonos del mundo, no arrebatándonos a ningún lugar, sino sencillamente no permitiendo que caigamos en esa tentación. Así es como Dios nos pone a prueba. Dios prueba a la humanidad. ¿Y qué hace para probar a la humanidad? Utiliza al tentador. ¿Quién es el tentador, Tomás? Pues ahí está Satanás, el diablo, que es el que utiliza para esa final. No él lo hace él directamente, como sabemos. Dice ahí Santiago 1 que Dios él mismo no tienta a nadie, pero utiliza por lo tanto a esta herramienta. Exacto, es una herramienta en las manos de Dios para Dios poner a prueba a la humanidad. Le puso a prueba a Adán y Eva en el jardín del Edén utilizando la serpiente a Satanás, puso a prueba a Jesús utilizando también a Satanás, al tentador. Nos pone a prueba a nosotros utilizando también a Satanás y en el futuro va a poner a prueba a toda la humanidad al final del milenio utilizando también a Satanás, al tentador. Bien, pues bueno, vamos a seguir escuchando a este soplagaitas, Armando Alducín, a este embustero, al servicio de Satanás. Tierra. Isaías capítulo 2. Y veamos también que todos estos versículos que vamos a leer, que hablan de la tribulación, en el Antiguo Testamento se usa la frase la ira de Dios. El gran día de Jehová. Bueno, fijaos cómo aquí este analfabeto bíblico, este mamarracho, está confundiendo la tribulación contra la iglesia con la ira de Dios. ¿Es lo mismo la ira de Dios que la tribulación contra la iglesia, hermano? No es lo mismo, evidentemente son cosas diferentes. Totalmente diferentes. Una cosa es la ira de Dios contra los malvados, y otra cosa, ¿no? Es la tribulación. O sea, no es lo mismo, no tiene que ver. No tiene que ver absolutamente nada. Los cristianos verdaderos hemos sido librados de la ira venidera, como dijo el apóstol Pablo, pero en todo el Nuevo Testamento se enseña cómo a lo largo de la historia los cristianos han pasado por la tribulación. Y esto lo podemos ver en muchísimos pasajes. Uno que me viene ahora a la mente, que es importantísimo, vamos a verlo aquí en pantalla, Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Fijaos lo que dijo el apóstol Juan. Dice, aquí lo tenéis. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, ¿en qué? ¿Qué pone aquí? En la tribulación. En el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Bueno, ya vimos también que el testimonio de Jesucristo se refiere al libro del Apocalipsis, las palabras proféticas de este libro. Y como podéis ver, ya la iglesia estaba pasando en ese tiempo, en la época del apóstol Juan, por la tribulación. Copartícipe vuestro en la tribulación. No tiene que ver nada con la ira de Dios. Los verdaderos cristianos jamás han sufrido ni sufrirán la ira de Dios. La ira de Dios es la que Dios tiene preparada para los malvados, para los impíos, cuando sean derramadas las 7 copas de la ira de Dios. Pero la tribulación, repito, no es la ira de Dios. La tribulación contra la iglesia se menciona en montones y montones y montones de pasajes del Nuevo Testamento. En el mundo tendréis tribulación, le dijo Jesús a sus discípulos, a la iglesia, ahí en Juan capítulo 16, creo que es el verso 33, en el mundo tendréis tribulación o aflicción. Unas versiones lo han traducido por aflicción y otras por tribulación, es lo mismo.
En el mundo tendremos tribulación, lo dijo Jesús. ¿Cómo que la iglesia no ha de pasar por la tribulación? Solamente emisarios de Satanás y embusteros como este Alducín, el del peluquín, pueden enseñar semejante abominación, semejante patraña de que la iglesia no pasará por la futura gran tribulación, que va a ser sencillamente la gran persecución que la bestia, ese futuro emperador, va a lanzar contra los santos de la iglesia de Cristo y los vencerá. Unos serán llevados a cautividad, a prisiones, a campos de concentración, y otros estarán destinados a morir por la espada, es decir, les cortarán la cabeza. ¿De acuerdo? Ahí lo dice bien clarito Apocalipsis 13, verso 7. Hará la guerra a los santos, y esos santos, como estuvimos explicando ayer, en el segundo vídeo, Tomás y yo, se refiere a los santos de la iglesia. El Nuevo Testamento solo habla de una clase de santos, que son los santos de la iglesia de Cristo, a los cuales la bestia les hará la guerra, prueba irrefutable de que la iglesia de Cristo va a estar aquí en la tierra durante ese futuro reinado de la bestia, que va a durar. ¿Cuánto tiempo va a durar ese reinado de la bestia, Tomás? Ahí lo tenemos en 13:5 y versículo 7. Eso da, ¿no? Uno de estos, no me acuerdo ahora si es el 5. Aunque también lo indica en el 2. Son efectivamente 3 años y medio. Exacto, 42 meses, 3 años y medio, de 360 días cada año, así se cuentan los años proféticos en el Apocalipsis. Durante 42 meses esta bestia, este emperador, hará la guerra a los santos y los vencerá, es decir, a la iglesia de Cristo. Enseñar que la iglesia de Cristo no estará aquí en la tierra durante ese tiempo del reinado de la bestia, solamente lo pueden enseñar emisarios de Satanás, embusteros, hijos del diablo, falsos ministros de Cristo, como por ejemplo este payaso, este soplagaitas, este mamarracho llamado Armando Alducín, el del peluquín, como podéis ver aquí en el vídeo. Bien, vamos a seguir escuchando a este embustero al servicio de Satanás. El día del ardor de la ira de Dios. Todas estas frases, siempre en el Antiguo Testamento, siempre se refieren a la tribulación de Israel. No, eso es mentira, volvemos una vez más a lo mismo. La tribulación, la angustia para Jacob no es la ira de Dios, es la persecución, la tribulación que va a sufrir también Israel, el pueblo de Israel, durante ese tiempo que va a ser el reinado de la bestia. Durante esos 42 meses no solamente va a perseguir a la iglesia de Cristo, a los santos, sino también va a intentar destruir Satanás y la bestia, van a intentar destruir al pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Ese será un tiempo de tribulación, tiempo de angustia para Jacob, dice el Antiguo Testamento, tiempo de angustia para Israel. Repito, será la tribulación, no la ira de Dios. La ira de Dios será solamente para los malvados, los que lleven la marca de la bestia. Tomás, ¿quieres aportar algo? Sí, lo que hace este farsante es coger y quitar de contexto, es amputar los textos, es hacer un análisis que le conviene, como hemos visto la primera vez, y sigue con lo mismo. Al final lo que hace es un análisis totalmente manipulado, y aparte es un cínico, porque es un embustero, es un farsante. Y al final lo que está ahí este señor es para recibir su dinerito, su diezmo monetario, lo que sea, que le den, y nada más, porque se ve que no hay por dónde confundir. Así es. Paso palabra. No, esta doctrina, predicar esta espantosa doctrina de demonios del pretribulacionismo es lo que le gusta escuchar a los falsos cristianos evangelocos. Si los evangelocos escucharan, por eso es que no tenemos nosotros pocos seguidores. ¿Por qué? Porque predicamos que la iglesia pasará, como enseña la Biblia, por la futura gran tribulación. Y esto no es agradable a los oídos de todos estos millones de falsos cristianos evangelocos. Ellos, esta gentuza, estos falsos cristianos, ¿a quiénes van a seguir? ¿A quiénes van a aplaudir? Pues a mamarrachos, a embusteros, a falsos evangelistas y falsos maestros, como este payaso, como este gilipollas, sí, en lenguaje español, es muy rico el idioma español, a este auténtico gilipollas y embustero llamado Armando Alducín. Él sí, a él le darán dinero, le darán ofrendas, le darán diezmos de dinero, intentará por de esta manera enriquecerse a costa de predicar esta espantosa doctrina de demonios, que es el pretribulacionismo y que es tremendamente agradable para la carne, para todos estos millones de falsos cristianos evangelocos pretribulacionistas. Seguimos. Nunca jamás encontramos
en el Antiguo Testamento la tribulación de la iglesia. Nunca encontramos en el Antiguo Testamento la tribulación en la iglesia. Pero a ver, subnormal, ¿cómo se va a encontrar si en el Antiguo Testamento no se menciona a la iglesia de Cristo? Porque todavía no había nacido, mamarracho. O sea, hay que ser subnormal para decir lo que acaba de decir. Ahí lo acabáis de escuchar. Nunca se encuentra en el Antiguo Testamento la tribulación contra la iglesia. Pero ¿cómo se va a encontrar, idiota, si no existía todavía la iglesia? En el Antiguo Testamento, la iglesia nace en el día de Pentecostés. Este tío, o sea, es tan imbécil, tan analfabeto, que es increíble las babosadas, las estupideces que dice este llamado, como se autodenomina, doctor en teología. O sea, este tiene doctor de teología lo que yo tengo de marciano. Es un auténtico imbécil, un embustero patológico, aplaudido por millones de gilipollas, de falsos cristianos evangelocos, porque hay que ser imbécil para decir lo que acaba de decir. Que no, que la iglesia, como el Antiguo Testamento no dice que la iglesia pasará por la gran tribulación, pues entonces significa que no va a pasar por la gran tribulación. Pero ¿cómo lo va a decir? Si el Antiguo Testamento no habla de la iglesia de Cristo, habla del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Tomás, ¿quieres aportar algo? Es que es increíble. Claro. Es increíble, ¿no? Qué mamarracho es, qué idiota, qué imbécil, o sea, es que se ve que está ahí de sobrado, se ve que está ahí como quien venga, foquita, apláudame, que luego dame dinerito, que es lo que me interesa, porque o es retrasado mental, o que también, puede ser, o Satanás, que evidentemente le destrozó la cabeza, ya lo sabemos, ¿no? Total. Pues que aparte se ve que hay lo que decías tú antes, ¿no? O sea, toda esa gente, si mañana este señor empezara a decir la verdad, el 90% se le iba. Totalmente. Así es. Paso palabra. Así es. El Nuevo Testamento sí, el Nuevo Testamento, como vamos a ver, vamos a demostrar Tomás y yo, está repleto de pasajes donde se ve a la iglesia pasando por la gran tribulación, pasando por la tribulación, y son los que van a reinar con Cristo, son la esposa de Cristo, los santos. Pero en el Antiguo Testamento no. ¿Cómo se va a enseñar en el Antiguo Testamento esa doctrina si todavía no existía la iglesia de Cristo en esa época? En fin, hace falta estar enfermo de la cabeza, porque eso es lo que considero a este sujeto. Al Ducín, el del peluquín, un auténtico enfermo de la cabeza. Está mal del cerebro. Yo no sé si ese pelucón que lleva de hace tantos años le ha debido afectar, tocar el cerebro. Algo le ha metido ahí en el cerebro que dice tantas gilipolleces, tantas babosadas como esa que acaba de decir. Que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación porque el Antiguo Testamento nunca lo dice. Pero a ver, subnormal, ¿cómo lo va a decir el Antiguo Testamento, payaso? Si todavía no existía en esa época la iglesia de Cristo. En fin, vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este auténtico idiota al servicio de Satanás. Este es otro punto muy sólido para demostrar. Isaías 2, del 10 al 12. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y será abatido. Rápidamente lo comparamos con... Como podéis ver en este pasaje, de lo que se está hablando del terrible día de Jehová, cuando se ha derramado su ira, su cólera contra los impíos, los malvados. Aquí no está hablando de la tribulación contra la iglesia de Cristo por ninguna parte, ¿verdad que está hablando estos textos solamente de la terrible ira de Dios que vendrá en el futuro? ¿Tomás? Efectivamente, que me hace gracia, no quiero desviarme del tema, porque los atalayados usan este texto para decir que ellos, cuando venga la tribulación, que será en Pisplas, serán resguardaditos en salones del reino y en salones de asamblea. Sí, tío. Pero decía así el ancianete que venía a hacerme el cursillo. Yo tenía que esforzarme para no reír. Pobrecitos enfermos mentales, es increíble. Venga, vamos a seguir escuchando a este soplagaitas. Apocalipsis 6,
En el quinto sello, versículo, el sexto sello, versículo 14. El cielo se desvaneció y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, poderosos, siervos, se escondieron en las cuevas de los montes y decían, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis. ¿No ves? Está hablando de la futura ira de Cristo, la ira de Dios que será derramada sobre todos estos impíos, todos estos magnates que se van a esconder cuando Cristo venga, pues se habrán escondido en refugios subterráneos, refugios nucleares, dentro de las montañas, y van a pedir que esas montañas caigan sobre ellos para ocultarles de la ira de Dios, de la presencia del Señor. Ahí no está hablando de la tribulación contra la iglesia de Cristo por ninguna parte. Fijaos qué forma tienen estos hijos del diablo como el Alducín, estos falsos maestros al servicio de Satanás, de interpretar las Sagradas Escrituras, las retuercen de tal manera que se van a condenar para su propia perdición, como dijo el apóstol Pablo. Y que muchos en la época del apóstol Pedro y de Pablo, pues retorcían también algunas cartas, algunas palabras de Pablo para su propia perdición, para su propia condición, para su propia condenación. Pues exactamente lo mismo hacen estos mamarrachos y falsos maestros al servicio de Satanás, como por ejemplo este pollo, este desgraciado llamando a Armando Alducín. Coge estas citas de la Biblia, que de lo que están hablando simplemente es de la futura venida de la ira de Dios contra los malvados. No está hablando de la tribulación contra la iglesia de Cristo. ¿Quieres aportar algo, hermano? Sí, efectivamente, es que está más claro que el agua, ¿no? Tú mismo lo has dicho, que es la ira contra los malvados. O sea, es que claro. Es increíble. Es el problema que tiene toda esta gentuza. Confunden la ira de Dios, la futura ira de Dios, la confunden con la futura tribulación contra la iglesia de Cristo, contra los santos de la iglesia, cuando son dos cosas absolutamente, totalmente diferentes. No tiene que ver nada una cosa con la otra. La iglesia, por supuesto, que hemos sido librados de la ira venidera, no vamos a sufrir la terrible ira de Dios, claro que no. Esto lo leemos especialmente en un capítulo del Apocalipsis, que es el 16, cuando se describe el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. La primera copa que sea derramada por el primer ángel, ¿a quién va a afectar esa primera copa, hermano Tomás? A ver si lo sabes. Tendría que a los adoradores, ahora mismo, a los que tengan la marca de la bestia, les saldrá una úlcera maligna. Sí. La piel, la frente, la mano derecha, todos los que tenían la marca de la bestia les saldrá esta úlcera maligna y apestosa, ¿lo veis? La ira de Dios va a afectar solamente a los adoradores de la bestia, a los que tengan su marca en la frente y en la mano derecha. A los santos, evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque no vamos a tener la marca de la bestia, así de sencillo. Bien, vamos a seguir escuchando a este enviado de Satanás llamado Alducín, el del peluquín. Apocalipsis 6, 16. Porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Lo que Isaías, 700 años antes de Juan escribió 700 años después del profeta Isaías en el Apocalipsis. Lo que Isaías profetizó y describió como la tribulación, Juan lo corrobora en el sexto sello del juicio. Que no, idiota, que esos textos no hablan de la tribulación, hablan de la ira de Dios que caerá sobre todos los malvados, especialmente sobre aquellos que tengan la marca de la bestia y adoren su imagen, como dice bien clarito Apocalipsis capítulo 16. Seguimos. Juicio de Dios sobre el mundo entero. Sigamos ahí en Isaías 2, versículo 17 al 21. La altivez del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Quitará todo. Espera un momentito, voy a acelerar un poquito el vídeo del payaso este del Alducín, para que este que estamos haciendo esto no se haga extremadamente largo. Voy a acelerarlo un poquito. Vale. Totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas, lo que vimos en el sexto sello, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar. Por la presencia terrible de Jehová, de su majestad. Esto va a ocurrir, esa profecía la va a cumplir el mismísimo Señor Jesucristo cuando venga del cielo con gran poder y gloria, ¿lo veis? Está hablando de la futura venida gloriosa del Señor Jesús a la tierra, de este Señor Jehová, se le llama Jehová ahí,
Y es cuando los malvados serán destruidos. No tiene que ver absolutamente nada ni con ninguna futura tribulación de 7 años, ahí no se habla de ninguna tribulación de 7 años, ni con la tribulación contra la iglesia de Cristo. Se está hablando de la venida gloriosa de Cristo, este terrible día de Jehová, cuando venga con sus propios carros, carros como torbellino, dice también el profeta Isaías, va a venir acompañado por carros voladores, y es cuando va a derramar su ira contra los malvados, especialmente contra los que lleven la marca de la bestia y adoren su imagen. Ahí lo leemos bien clarito en Apocalipsis capítulo 16, cuando se habla del derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Seguimos. A la tierra. Estamos en el siglo XXI, año 2024, Dios todavía no castiga al mundo. Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que tú procedas a arrepentirte. A muchos de ustedes Dios no los ha castigado, Dios, ni te han venido cosas terribles a tu vida, porque Dios es paciente a que tú te arrepientas. Pero llega un momento cuando el ser humano, individual y de una forma masiva, Dios sabe que tú ya nunca vas a voltear los ojos a Cristo. Bueno, esto se lo decimos a él. Si usted no se arrepiente de estas terribles herejías y espantosas doctrinas de demonios que enseña, después de haber llegado al conocimiento de la verdad, de la verdadera doctrina tal como Tomás y yo la estamos exponiendo, por ejemplo, en estos vídeos, pues aquellos que rechazan la verdad después de haberla conocido, pues ya sabe lo que les espera. Lo dice un tremendo pasaje de la Epístola a los Hebreos. Aquel que peca voluntariamente, después de haber llegado al conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los enemigos. Eso que usted está diciendo es lo que le espera a usted si no deja de enseñar esta espantosa doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, que es el pretribulacionismo y que va a llevar a la condenación al lago de fuego a millones de falsos cristianos que no esperan la segunda aparición, la segunda venida de Cristo a la tierra. Como dice ese tremendo pasaje de Hebreos 9:28. Ahí lo dice. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Ustedes esperan la segunda venida de Cristo a la tierra? No. Ustedes lo que esperan es una falsa venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años. Lo que esperan es un falso rapto secreto, algo que jamás va a ocurrir porque eso jamás lo enseña la Sagrada Escritura. Ustedes no están esperando la segunda venida de Cristo a la tierra, sino, repito, un falso rapto de la Iglesia que jamás va a ocurrir. Tomás, si quieres aportar algo. Efectivamente, eso se lo aplica a él, a usted, señor Alducín, que está engañando a millones de personas. Y de hecho este señor, cuando citó el de Isaías 2:21, se dio él mismo el tiro, porque ahí dice, como se ha comentado, por la presencia formidable de Jehová. Exacto. Y la aparición de ese segundo señor Jehová, que es Jesucristo, en fuego, que corresponde a 2 Tesalonicenses 1:9. Exacto. Que es para el momento de la destrucción. O sea que realmente es todo lo contrario de lo que dice este majadero. Sí, totalmente. Lo que enseña la Biblia es totalmente lo contrario de lo que enseña este falso evangelista o falso maestro y el resto de miles y miles de mamarrachos y falsos cristianos como él, que enseñan no solamente esta espantosa doctrina de demonios que es el pretribulacionismo, sino prácticamente el resto de doctrinas que enseñan, casi todas las doctrinas, o prácticamente todas. Pues yo creo que los evangelocos no enseñan ni una sola doctrina que sea verdadera, que sea bíblica. Todo lo que enseñan es absolutamente diabólico, satánico y contrario completamente a la doctrina de Cristo y de sus apóstoles que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Seguimos. Y entonces, ¿Dios qué va a hacer? Te va a empujar. ¿Querías dinero? Muy bien, te voy a empujar para que te hagas millonario. Pero cuando te hagas millonario, vas a descubrir que lo que tienes, yo no lo voy a bendecir. Se convertirá el dinero en una maldición en tu vida. ¿Querías seguir siendo homosexual? No hay ningún problema, y aquí vas a dedicar al transgénero. Y cuando comiences a degenerar tu vida y tu cuerpo y comienzas a luchar. Bueno, ahora se pone a hablar, es como ayer, ahora se pone a hablar de los maricones sodomitas, cuando el tema de esta charla, de este estudio es el rapto. Y ahora se pone a hablar de los mariquitas sodomitas. Dime, Tomás. Sí. Sí. Dios escuchará este majadero, esto si lo escuchas, automáticamente, aparte de que eres un
un farsante, estás mal de la cabeza, necesitas un tratamiento o algo alucin, porque es un auténtico desequilibrado mental. Así es. No sabe mantener un discurso, si está hablando del tema, de este tema como es el misterioso rapto de la Iglesia, parte 2. Oiga usted, pues hable de ese tema. No me empieza ahora a hablar de que si los mariquitas sodomitas, los maricones sodomitas, como ayer habla de las abejas usted, de que si de las hormigas, que si del ADN, que si de la teoría de la evolución. O sea, en vez de hablar dando un discurso de una persona en su sano juicio. Roswell y todo. Sí, hasta la hostia que se pegó ese plato volador en el año, que por cierto fue en el año 1947, no en el 46, como dijo este mamarracho. Fue en el 47, ahí en Roswell, se estrelló ahí, parece ser un ovni con un enano de estos, un enano gris, cabezón, y de ojos gigantes, ahí se estrelló y cogieron ahí a esas criaturas, a esos enanos grises, y los tienen por ahí guardados en un cajón, ¿no? Si ponen a hablar de esa imbecilidad, o sea, cuando el tema del discurso es el asunto del rapto, del arrebatamiento de la Iglesia. No sabe este sujeto, este mamarracho, mantener un discurso correcto, no sabe predicar, no sabe enseñar, y se llama doctor este idiota, este mamarracho. Un doctor que no sabe mantener un discurso. Se llama doctor, no sabe mantener un discurso, no sabe enseñar este mamarracho. No sabe, es un pobrecito subnormal, como ahí está repleto de subnormales, las iglesias, las sectas evangélicas están repleto de subnormales. Yo que conozco muy bien el mundo evangélico desde hace muchísimos años, os aseguro que está repleto de enfermos mentales, y este es uno de ellos. Y encima las focas evangélicas le aplauden a este mamarracho. O sea, es alucinante lo que ocurre en el mundo evangélico desde hace muchísimos años. Y ya no digamos si nos pusiéramos a hablar del famoso hijo del diablo, el falso evangelista Gigi Ávila, que ya murió, Dios le quitó la vida, ese embustero, ese engendro del diablo, en el año 2013. El famoso Gigi Ávila de Puerto Rico, que enseñaba, todo lo que enseñaba, el 100% de lo que enseñaba, era absolutamente satánico, era diabólico, totalmente lo contrario a lo que se enseña en la Biblia. En el Nuevo Testamento, vamos. Las doctrinas que enseñaban eran todas falsas, todas. El 100% de lo que enseñaba. Pues exactamente lo mismo que ocurre con estos mamarrachos como el Alducín. Todo lo que enseñan es absolutamente mentira y diabólico, como estamos demostrando aquí Tomás y yo. Seguimos. Luchar con tu mente, etcétera, etcétera, en el momento que te van a tener que internar, te vas a suicidar o vas a vivir todo tu vida infeliz por haberme negado la forma como yo te crié, hombre y mujer. ¿No le quieres ser fiel a tu esposa? No hay ningún problema, quieres seguir siendo una... Ahora está hablando de la infidelidad, de los maricones sodomitas, ha desviado completamente, no sabe mantener un discurso, no tiene ni puñetera idea de enseñar, este mamarracho, no sabe enseñar. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Claro, no sabe enseñar, no sabe. Dime de qué presumes y te diré de lo que careces. Claro, le decimos a este medio, oiga, hable usted del tema del que va a dar el estudio, si el estudio es como dice aquí el título del vídeo, el misterioso rapto de la Iglesia. No comience usted hablando que si de maricones sodomitas, de que si las abejitas, que si la teoría de la evolución, o sea, usted es un auténtico subnormal, Alducín, se lo decimos, en serio, un discapacitado mental. Sí. Sí, de claro, seguimos. ¿Un adúltero? ¿Quieres seguir arruinando la vida de tus hijos y la vida porque sobre tu negocio viene también la maldición? No hay problema, yo te empujo, te he hablado 4 veces, Pancho, y no has querido hacerme caso, pues te voy a empujar para que te hundas más rápidamente. Cuando Dios abandona a un ser humano, a una familia, o a una ciudad, o al mundo entero, y Dios les dice, hagan lo que les da la gana, es el terrible juicio de Dios. No hay juicio más trágico que dejar que te abandone Dios, y que te diga, no me vuelvo a molestar con tu vida. Haz lo que quieras. Pero hable usted del tema central, del asunto del rapto de la Iglesia, payaso. O sea, es que es una persona que no tiene ni puñetera idea de lo que es enseñar, de lo que es mantener un discurso lógico, no sabe. Y se llama doctor. Doctor. Yo no sé cómo no soy el mejor futbolista del mundo, que no sé, más allá de lo que es un gol, no tengo ni idea de nada, ni me interesa. Y no sé Tomás, cómo no me pusieron ahí Tomás, este mamarracho, este soplagaitas es doctor, ¿cómo serán entonces los que no son doctores? ¿Cómo serán? ¿Cómo serán los que no son doctores? Si este gilipollas es doctor, este payaso del peluquín,
dice que es un doctor en teología. Sí, sí. ¿Cómo son entonces los que no son doctores en teología? Debe ser el no va más. Vamos. Caramba, no quiero ni escucharlos. Joder. Ya, Madre mía, deben ser horrible, impresionantes. horrible. Si los doctores en teología evangelocos hablan como esta mierda de discursos que está dando el Alducín, ¿cómo serán los que no son doctores en teología? Pues ya deben ser peores que, yo que sé, que una cucaracha. Imagínate una cucaracha en un púlpito dando un discurso. Totalmente hablar de escucharlos. Es alucinante, de verdad. Seguimos. Nos encontramos en el día del juicio. Ahí me darás cuentas de la responsabilidad y el libre albedrío que yo te di. Veamos ahora el libro de Sofonías. Sofonías también en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver en este libro maravilloso de Sofonías, en el capítulo, vamos a comenzar en el capítulo 1 de Sofonías. No lo vais a encontrar cerca de Génesis, ¿eh? Está después de Habacuc y antes de Ageo, ya casi en los últimos libros. Fíjate, hermano Tomás, como a este mamarracho, a este hijo del diablo, no le interesa en absoluto ir a los pasajes que encontramos en el Nuevo Testamento, donde se enseña bien claro que la Iglesia, los santos, pasan por tribulación, sufren la tribulación. Eso no los va a leer, eso no los lee este imbécil, este emisario del diablo llamado Alducín. Él se va a pasajes del Antiguo Testamento que hablan de otras cosas, hablan de la ira de Dios, pero fíjate cómo no va a los textos principales de Cristo, de sus apóstoles, donde se dice bien claro que la Iglesia pasa por la tribulación. Tomás, ¿quieres aportar algo? Es una estrategia para descentrar la atención de sus adeptos en lo que son los escritos de los apóstoles y que es donde nos habla de la tribulación y todas estas cosas, porque no le conviene. Claro. Entonces recurre a esta falacia, a este engaño, y luego la actitud esta de no, esto no es, yo soy muy listo, sé muy bien dónde está el libro de Sofonías, mirad qué listo soy, ¿no veis? Mira, es la típica estrategia de embustero. Totalmente, totalmente. Vamos, este tiene de doctor en teología lo que tú y yo tenemos, yo qué sé, de marcianos con antenitas ahí en la cabeza. Es lo mismo, o sea, este no... Doctor en teología es absolutamente estúpido llamarse un sujeto así, doctor en teología. Dime. Sí, hay uno que tú y yo conocemos que es un admirador de este individuo, no voy a dar nombre. Es increíble cómo este sujeto, este mamarracho y soplagaitas puede tener admiradores, seguidores que le aplauden. Yo me quedo alucinado, de verdad. Que un auténtico analfabeto bíblico como este mamarracho, que tenga aduladores, seguidores que le aplaudan las pavadas que dice, las mamarrachadas que dice en esta mierda de discursos que da, es que no lo entiendo. ¿Hasta qué grado de subnormal ha caído el mundo evangeloco? Es alucinante. Es completamente inaudito lo que está pasando en esta época de la gran apostasía, porque vivimos en una apostasía total desde hace años, desde hace siglos, vamos. Seguimos. Y la aplaude. Y acaba el meeting y bien, la aplaude de una forma como... Y a nosotros, por ejemplo, fíjate, hermano, nosotros exponemos la verdad, la verdadera doctrina absolutamente irrefutable. Sí. Nadie nos aplaude, ni buscamos, por supuesto, aplausos de nadie. Nosotros lo único que buscamos es la gloria de Dios. Nosotros lo único que buscamos es el aplauso de Dios, pero no buscamos gloria de nadie, ni mucho menos de mamarrachos evangelocos o de cualquier otra secta. Seguimos. Y vemos una cosa parecida en los atalayados, ¿no? En la táctica de vamos a quedar muy bien, todo cuanto digamos, vamos a decirlo para quedar bien con el de fuera, de forma que quede contento y entre aquí, ¿no? Y es lo mismo, aquí es una cosa parecida, ¿no? Así y es. Vamos a decirle también que no va a pasar, que esa tribulación durará un pelín, unos días, un poquito, pero sí que si es un país donde somos perseguidos, la cosa se va a acentuar, pero... Es decir, y entonces, otra vez lo mismo, ¿no? Tienen, estas sectas ven la forma de meter gente aquí así. O sea, así mientras es, hermano. que los que decimos la verdad, la cosa es diferente. Sí, dime. Que así es, buscan la gloria de los hombres. O sea, estos falsos cristianos, estos mamarrachos, lo único que buscan
es la gloria de los hombres. Buscan que la gente Sí. los adule, los aplauda, les den dinero, por supuesto, les den donativos, les den diezmos de dinero, para que así, al predicar esta espantosa doctrina de demonios del pretribulacionismo, ellos se puedan enriquecer, puedan tener grandes mansiones donde viven, coches lujosos, un buen sueldo de dinero. ¿Por qué? Porque esta espantosa doctrina satánica les da eso, les da mucho dinerito, porque es una enseñanza, una doctrina que agrada tremendamente la carne, el oído de todos estos millones de falsos cristianos que son los evangelocos. Sí. Da mítines por el mundo, o sea, va de un lado a otro. ¿Con qué dinero? Con Claro. el dinero que le dan, con el dinero que le dan por difundir esta mierda, porque es lo que regala los oídos. Y él lo sabe, Exactamente. porque él no tiene ni un pelo de tonto. Exactamente, No. exactamente. Si él no fuera pretribulacionista, este payaso, el Alducín, el del peluquín, si no fuera pretribulacionista, vamos, tened por seguro que tendría poquísimos seguidores, nadie le aplaudiría y perdería todo el dinero que le dan absolutamente. O sea, eso tenerlo por seguro. Estados Unidos, porque él vive en Estados Unidos, en México, Estados Unidos, por ahí. Pues eso está repleto de millones de falsos cristianos evangelocos y de este tipo de gentuzas, de donde consigue el dinero, este tipo de falsos evangelistas, falsos maestros y falsos pastores, especialmente predicando esta espantosa doctrina de demonios, que es el pretribulacionismo, que es lo que más dinero les da. Seguimos refutando a este mamarracho. Del Antiguo Testamento. Sofonías 1 dice así, del 14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano, muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el... Pues está hablando del futuro día de Jehová, que será el día del Señor Jesucristo, de la venida gloriosa del Señor Jesucristo. No está hablando por ninguna parte de ninguna futura tribulación de 7 años. El día de Jehová, cada vez que leáis en el Antiguo Testamento esa expresión, el día de Jehová, el día del Señor, siempre se refiere al día del Señor Jesucristo, el día de su venida gloriosa, como lo leemos en tantos pasajes del Nuevo Testamento. El día de Jehová en el Antiguo Testamento será el día del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Tomás, si quieres aportar algo sobre esto. Sí, ahí es lo mismo que aparece en Mateo, por ejemplo, 25:31, ¿no? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria y todos los ancestros. O sea, es la venida del Señor para dar tribulación, o sea, angustia, ira a los... en el día de la ira, como dice ahí Pablo, también en su segunda carta de Tesalonicenses, no tiene nada que ver con una tribulación de 7 años que el mundo vaya a experimentar y que vayamos a huir de esa tribulación, a ser raptados de forma secreta y silenciosa. No tiene nada que ver, no está probando nada. Por eso yo, Tomás, que en el primer vídeo, ahí está publicado, en el primer vídeo yo hice un reto y ofrezco $80.000, 80.000 euros al primero de estos mamarrachos que me dé un solo versículo, la Biblia, sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, donde se diga que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. El primero que me lo dé, le ingreso 80.000 euros, $80.000. De momento, fijaos, hace unos días que llevo hecho el reto este. De momento nadie me ha escrito, nadie me ha dado ni un solo versículo para demostrarlo. Prueba absoluta que es una espantosa doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, como este mamarracho llamado Alducín. Ahí tenéis la prueba irrefutable. Porque si yo hago este reto y una persona, pues yo tengo el versículo y tal, ¿a quién no le gusta que le ingresen $80.000, 80.000 euros? A todos, ¿no? Me lo regalan. Me lo regalan. Claro. Pues nada, no he tenido ningún mensaje, nadie me ha escrito con ningún versículo diciéndome que la iglesia va a ser raptada al cielo 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. No existe ni un solo versículo. Es una espantosa doctrina de demonios enseñada por imbéciles, por gilipollas, falsos cristianos, falsos maestros y falsos evangelistas como este soplagaitas llamado Armando Alducín. Seguimos. Valiente, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entrenecimiento, día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Sofonías claramente nos muestra que este día se llama el día grande de Jehová, día de ira. El día de Jehová,
el día de la venida gloriosa de este Señor Jehová, que es el mismísimo Señor Jesucristo. Luego la Biblia habla de un Jehová supremo, a quien ningún ser humano vio jamás, que es el Padre Celestial. Es el Jehová mayor, por así decirlo. Y luego hay un segundo Jehová, que es el mismísimo Señor Jesucristo, que es el que vendrá del cielo con todos sus santos para ser el rey sobre toda la tierra, como leemos en la tremenda profecía de Zacarías capítulo 14, y que se refiere sin ninguna duda al Señor Jesús, porque Él es el que vendrá del cielo acompañado por todos sus santos. Esa profecía de Zacarías 14 solamente la cumplirá el Señor Jesucristo. Este segundo Jehová, que vendrá del cielo, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Este monte de los olivos se partirá por la mitad formando en medio un gran valle, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. ¿Quién va a cumplir esa profecía únicamente, Tomás? Es Jesucristo. Claro. Que ese es el segundo Señor Jehová. Este Señor Jehová es solamente Jesús. Aquellos que dicen, no, ahí se refiere al Padre Celestial, sencillamente son mentirosos, son auténticos hijos del diablo al servicio de Satanás. El Señor Jehová mencionado en Zacarías 14 es únicamente Jesús, porque solo Él será quien cumplirá esta profecía y a partir de entonces será el rey sobre toda la tierra. Como dice Zacarías 14, creo que es el verso 9. Bueno, seguimos. De angustia, de alboroto, de tinieblas, de oscuridad y de nublar. Y en ninguna parte encontramos nosotros que la iglesia pueda ser mencionada. Ahora muy bien. Pero subnormal, que es imposible que el Antiguo Testamento, esos textos del Antiguo Testamento que usted está citando, pero si nunca mencionan, no se habla de la Iglesia de Cristo porque no existía todavía, retrasado mental, falso teólogo, gilipollas, que usted es un auténtico subnormal, un gilipollas. Hace falta ser imbécil para decir lo que está diciendo este mamarracho. Como aquí en estos textos del Antiguo Testamento nunca se dice que la Iglesia pasará por la tribulación, pues significa que la Iglesia pues no va a pasar por la tribulación y será arrebatada al cielo. Pero será imbécil este tío. O sea, este tío es un auténtico enfermo mental. O sea, parece mentira. Es alucinante cómo Satanás puede destrozar la mente de un emisario suyo, de un falso evangelista y falso maestro como es este auténtico imbécil. Es imposible que el Antiguo Testamento hable de la Iglesia de Cristo porque todavía no había nacido, no existía. Existía el pueblo de Israel. La Iglesia de Cristo nace con la venida del Señor. Cuando llega el Pentecostés, ahí nace la Iglesia de Cristo, que está formada por todos los redimidos, por la sangre de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esa es la Iglesia de Cristo. En el Antiguo Testamento lo que existía es el pueblo de Israel. Todos esos pasajes que usted ha leído. Tengo que ausentarme brevemente. Vale, ¿te ausentas? Vale. Venga, hasta luego, hermano. Yo sigo. Muy bien. Cuando nosotros estudiamos que la única manera de ser librados de estos terribles juicios será mediante el rapto de la iglesia. La única manera de ser librados de estos juicios. La iglesia será librada, como dice el Nuevo Testamento, de la ira venidera, de la ira de Dios. No vamos a recibir la ira de Dios. ¿Por qué? Porque los verdaderos cristianos que formamos la iglesia no vamos a tener la marca de la bestia, ese sello en la frente ni en la mano derecha. Y como no lo vamos a tener, pues lógicamente, obviamente no vamos a recibir esa terrible ira de Dios que será derramada cuando lo vemos ahí en el capítulo 16 del Apocalipsis, las 7 copas de la ira de Dios. Y la primera copa, quien va a afectar en primer lugar, será a todos aquellos que adoren a la bestia y a su imagen y tengan su marca en la frente y en la mano derecha. Es la primera copa que les va a salir una úlcera maligna y apestosa a todos aquellos que tengan la marca de la bestia. Ahí es cuando será derramada esa terrible ira de Dios, la cual lógicamente jamás va a recibir la Iglesia de Cristo. Los verdaderos santos, que sí estarán pasando por la tribulación, por la persecución, pero no por la ira de Dios. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este enviado del diablo. Anticipadamente, y los que hayan sido sellados por Dios en la tribulación. Son los únicos que van a escapar. Los que antes que comience la tribulación y el anticristo se manifieste, salgamos del mundo, y los que se quedan, los seres humanos que se quedan, solamente 144,000, Apocalipsis 7. Judíos étnicos, 12,000 de cada tribu, van a ser sellados para que no puedan ser alcanzados por el anticristo hasta el final de la tribulación. Veamos rápidamente esta verdad en Apocalipsis 7, y dice así, versículo 2. Vi otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo,
y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En la tribulación, 144,000 judíos que tomarán el lugar que la iglesia perdió, porque la iglesia terminará en apostasía. Y cuando dice Mateo 24, y será predicado el evangelio, y entonces vendrá el fin es el final de Israel. La iglesia no va a acabar con la evangelización del mundo. La iglesia va a terminar igual que terminó Israel en la apostasía. Y Dios tendrá que regresar otra vez a Israel, meterlos a la cancha, y en lugar de la chiva le va a enfrentar a los tigres. Bueno, vamos a tapar la bocaza mentirosa de este enviado, de este emisario de Satanás. Ha citado el texto de Apocalipsis 7. En Apocalipsis 7 se habla de 2 grupos, como vamos a ver ahora. Aquí tenemos la Biblia delante. Se habla de un grupo selecto de 144,000 israelitas, porque él ha dicho judíos, este mamarracho, como es un analfabeto, no sabe que los judíos son los de la tribu de Judá, esos son los judíos. Pero aquí está hablando de 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel. 12 tribus de Israel. Ahí no dice por ninguna parte que esos 144,000 serán judíos. Pero claro, como este es un falso teólogo de pacotilla, es un mamarracho, un auténtico mal mamarracho y analfabeto, porque es un analfabeto, está confundiendo los judíos con Israel. Los judíos es una de las 12 tribus de Israel. La tribu de Judá, de ahí vienen los judíos. Pero aquí en Apocalipsis 7 está hablando de 12,000 de cada tribu. 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel. Y luego habrá de otro grupo mayor, que es nada más y nada menos que la iglesia de Cristo, la gran muchedumbre de redimidos, como vemos aquí, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Son la iglesia, pues la iglesia está formada por todos los redimidos, por la sangre de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Eso es la iglesia de Cristo. Y aquí ya aparecen en una visión profética anticipada, aparecen en el cielo. Dice que estaban delante del trono, el trono de Dios está en el cielo, no está en la tierra. Y aquí estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, de Cristo, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Es decir, ya se les ve resucitados en visión profética, se les ve en el cielo, delante del trono de Dios. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, han sido salvados, son la iglesia de Cristo que han sido redimidos, salvados. Y luego, si nos vamos al versículo 15, fijaos lo que dice respecto a esta gran muchedumbre de redimidos, que es la iglesia, dice: por eso están, refiriéndose a la gran muchedumbre de santos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche. ¿Dónde? ¿Dónde dice que le sirven a Dios? En su templo. En su templo. En su templo celestial. Cuando el Apocalipsis habla del templo de Dios, se refiere al templo de Dios que está en el cielo, en su templo celestial. Le van a servir siempre. Y el que está sentado sobre el trono, es decir, el Padre Celestial, extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Cuál es el tabernáculo de Dios el Padre? Aquí lo tenéis subrayado en el texto. Ese tabernáculo de Dios, bueno, pues si os vais al capítulo 21 del Apocalipsis, veréis que ese tabernáculo de Dios es la nueva Jerusalén celestial. Ahí es donde van a morar esta gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que es la iglesia de Cristo. Esa será la futura morada, ¿de acuerdo? La nueva Jerusalén celestial, ahí van a reinar sobre todo el universo y va a ser la futura morada de la iglesia de Cristo. Este tabernáculo de Dios que es la nueva Jerusalén celestial. Vamos a comprobarlo rápidamente, aunque nos salgamos un poquito del tema, porque ya tal vez alguno dirá: no, el tabernáculo este mencionado aquí en Apocalipsis 7:15 no es el templo de Dios. O sea, no es la nueva Jerusalén celestial. Bueno, pues vamos a verlo. Y dice Apocalipsis capítulo 21. Voy a leer a partir del verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el, ¿qué pone aquí? El tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Por lo tanto, si la gran muchedumbre van a estar dentro de ese tabernáculo de Dios, que es la nueva Jerusalén celestial, pues significa que esa gran muchedumbre es la iglesia de Cristo, que van a estar en el cielo. Van a morar en esa nueva Jerusalén celestial, y que después del milenio pues va a descender a la nueva tierra que Dios va a hacer,
que Dios va a crear, esa ciudad celestial va a descender y dentro de esa nueva Jerusalén celestial estará morando la gran muchedumbre. La gran muchedumbre no serán hortelanos y carpinteros y que van a estar ahí cultivando la tierra, no. Son la iglesia de Cristo que van a servir a Dios, el Padre, en su templo. Es decir, en ese tabernáculo de Dios, que es la nueva Jerusalén celestial. Ahí donde van a morar la iglesia de Cristo, la gran muchedumbre, en el templo de Dios, en el cielo. Y de hecho en el 19.1 se cita la gran muchedumbre, esa misma gran muchedumbre, y en el 6 que están en el cielo, que Claro. no son ángeles, porque los ángeles, cuando se trata de ángeles, siempre se especifica que son ángeles. Exactamente. Bueno, nos hemos desviado un poquito del tema, no es el tema de la gran muchedumbre este vídeo, pero efectivamente, la gran muchedumbre mencionada en el libro del Apocalipsis es la iglesia de Cristo que van a morar en el cielo, en ese templo de Dios, en ese tabernáculo de Dios, que es la nueva Jerusalén celestial, como acabamos de demostrar. Por lo tanto, eso que ha dicho hace un rato el Alducín, este soplagaitas, ha dicho que Apocalipsis 7 habla también de un grupo de 144.000 judíos. Claro, como este es, repito, es un auténtico analfabeto, ahí no dice que serán 144.000 judíos, habla de 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel. Y los judíos es una de las 12 tribus, son los que proceden de la tribu de Judá, de ahí vienen los judíos. Y va este imbécil del Alducín y ha dicho, no, ahí se menciona a 144.000 judíos, para que veáis lo analfabeto que es. Se habla de las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada tribu, 12 tribus de Israel, ¿de acuerdo? Se habla del pueblo de Israel. No dice por ninguna parte el pasaje, no habla de 144.000 judíos. Eso es una estupidez, una mentira que se ha inventado este analfabeto, este pedorro que no sabe absolutamente nada de la Biblia, ni es doctor, ni es absolutamente nada. Es un auténtico analfabeto, un auténtico burro con dos patas, como podéis ver. Tomás, si quieres aportar algo. Sí, efectivamente. O sea, ¿qué tipo de doctor puede ser alguien que ni siquiera es capaz de hilar un discurso? Porque no es capaz, este señor no... lo hemos visto. O sea, yo de mi estancia de atalayado, al menos, pese a las mentiras, falsedades enormes que se divulgaban allí, al menos como mínimo se era capaz de hilar discurso. Había gente que hilaba con una coherencia dentro de lo que es el discurso, no de la mentira que decía, eso es otra historia. Pero es que ese individuo, esta clase de... Porque me comentas tú, Tito, que aquí en el mundo evangélica loco es común. O sea, es increíble lo que diga que es doctor. O sea, yo no sé qué tipo de doctor puede ser eso. Hace falta ser enfermo de la cabeza para autodenominarse doctor en teología. Este tiene de doctor en teología lo que Tomás y yo tenemos de monjitas de la caridad. Vamos, no es absolutamente nada. Bien, vamos a seguir escuchando a este imbécil. Vamos a estar 8 minutos o más, 8 o 9 minutos más y terminamos este tercer vídeo. Como en un partido de fútbol. Ya México perdió, pues meto otro equipo para que pueda yo venir entrenando a 144.000 Bueno, está hablando del fútbol. Es increíble. judíos para que ellos se encarguen de A evangelizar. 144.000 judíos, que el texto de Apocalipsis 7, que no habla, imbécil, de 144.000 judíos, idiota. Habla de 144.000 israelitas, 12.000 de cada tribu, y los judíos proceden de la tribu. ¿Qué tribu? ¿De qué tribu proceden los judíos, Tomás? De la tribu de Judá. De la tribu de Judá. Una. Otra vez, dime de qué presumes y te diré de qué careces, Alducín. Es un analfabeto. Ni nada. ¿A quién se le ocurre hablar de 144.000 judíos? El Apocalipsis jamás habla de 144.000 judíos, habla de 144.000 israelitas, 12.000 de cada tribu. Este tío es tonto de remate, o sea, es un pobre imbécil. El Alducín, seguimos. Finalmente el mundo, junto con los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11.
Me van siguiendo poco a poco cómo está la cronología y cómo los eventos se van sucesivamente acumulando. Bueno, aquí en el vídeo, como podéis ver, tiene bastantes, habrá aquí calculo unas 300 personas descerebradas, evangelocos, aquí escuchando a este mamarracho, a este falso doctor en teología. Es alucinante, ¿no? Que haya tanto imbécil y tanto analfabeto dentro del mundo evangeloco. Seguimos. Hablando uno detrás del otro. Esto es muy importante para una perspectiva más amplia de la tribulación y del rapto de la iglesia. Ahora vemos al Nuevo Testamento y veamos también claramente que los que se conviertan en el libro de Apocalipsis en la tribulación sufrirán la persecución y la muerte durante este periodo de tiempo. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello... Bien, vamos a Apocalipsis 6, del 9 al 11. Aquí dice este soplagaitas, este embustero, que estos santos mártires no son la iglesia de Cristo, que será otro tipo de santos diferentes que se van a convertir al Señor durante un periodo de 7 años de tribulación, pero que no son la iglesia de Cristo. Esa es la enseñanza oficial de estos imbéciles, de estos hijos del diablo al servicio del padre de la mentira. Poner atención a lo que dice este soplagaitar de Alducin. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz allá en el cielo, diciendo, ¿hasta cuándo, Dios? O sea, estaban hablando con Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Estos son parte del grupo que estará en Apocalipsis 7, que salieron de la gran tribulación, que murieron, ¿por qué? Por el testimonio y su fidelidad a Jesucristo. Vean ahora Apocalipsis 7. Bueno, vamos a ver, veáis que como miente, ya con esto terminamos este tercer vídeo. Para que como miente este mamarracho al servicio de Satanás. Vamos a ver quiénes son estos santos mártires de Apocalipsis 6, del 9 al 11. Comienzo leyendo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, es decir, el testimonio de Jesucristo. A ver, hermano Tomás, los verdaderos cristianos que dan su vida por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, ¿forman parte de la iglesia de Cristo, sí o no? Indudablemente, claro. Indudablemente, evidentemente, así de claro. O sea, es ya parte de una falacia por presunción de principio al decir que hay dos clases de santos. Claro. Es algo que lo enseña pues estas sectas, pero la Biblia no lo enseña, al contrario, como sabemos. Vamos pues a ver. Falsedato. Así es, vamos a hacerle un KO total, a dejarle KO, un jaque mate total. Apocalipsis capítulo 1, verso 9, que ya lo hemos leído, palabras del apóstol Juan. ¿Qué es lo que dijo? Que estaba ahí preso, estaba ahí en la isla de Patmos, ¿qué es lo que dice? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Exactamente lo mismo que leemos aquí, en Apocalipsis 9. Y yo pregunto, ¿el apóstol Juan Tomás era miembro de la iglesia de Cristo, sí o no? Evidentemente. Por lo tanto, estos santos mártires de Apocalipsis 6:9 son también los miembros de la iglesia. Pero hay más. Mirad, vamos al 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran sobre la tierra? Es decir, están pidiendo venganza, pero la venganza de Dios, que Dios se vengue de ellos. Verso 11. Atención. Y se les dieron, ¿qué dice aquí? Vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos estaban muertos. Se les hace hablar como si estuvieran vivos. Esto se llama una prosopopeya. Se utiliza muchas veces en la Biblia. Se hace hablar a personas muertas como si estuvieran vivas. Aquí no se dice por ninguna parte que estos santos mártires estuvieran en el cielo. Juan los vio debajo del altar. Pero ¿qué dice aquí el 11? Y se les dieron vestiduras blancas. Tomás, ¿a quién ha prometido en el Apocalipsis el Señor Jesús ser vestidos de vestiduras blancas? ¿A quién? A todos aquellos que de verdaderos cristianos que resistan hasta el final. Exactamente, o sea, a los miembros de la iglesia de Cristo. Vamos a leerlo, abrir vuestras Biblias y ya con esto terminamos este tercer vídeo. Apocalipsis 3, versos 4 y 5. Palabras de Jesús.
Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en, ¿qué pone aquí? ¿Qué pone? En vestiduras blancas. Las mismas vestiduras blancas mencionadas ahí en Apocalipsis 6, versos 9 al 11. Está hablando de la iglesia, ¿verdad? Aquí Jesús está hablando de los verdaderos cristianos que forman su iglesia. Porque son dignas. El que venciere, atención, el que venciere será vestido ¿de qué? De vestiduras blancas. ¿Quiénes son los vencedores? Los verdaderos santos que forman la iglesia de Cristo. Los que han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Como leemos en Apocalipsis, creo que es el capítulo 11 o 12. Ahí lo dice. Esos son los vencedores, los miembros de la iglesia de Cristo. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por lo tanto, si los santos mártires que Juan vio debajo del altar, ahí en Apocalipsis 6, 9 al 11, estaban vestidos de vestiduras blancas, ahí tenéis la prueba irrefutable que son miembros de la iglesia de Cristo, que van a ser muertos durante ese futuro reinado de la bestia, ese imperio de la bestia que va a durar 42 meses. La bestia les hará la guerra a estos santos de la iglesia de Cristo y que en el futuro estarán vestidos con vestiduras blancas. Prueba absoluta de que se refiere a la iglesia de Cristo. Y prueba absoluta de que la iglesia de Cristo estará aquí en la tierra durante ese futuro periodo de 42 meses durante el cual la bestia va a gobernar en un imperio formado por 10 reinos y va a hacer la guerra a los santos. ¿A qué santos? A los santos de la iglesia de Cristo. Enseñar, y ya con esto termino, que la iglesia de Cristo no va a estar aquí en la tierra durante ese futuro reinado de la bestia, es una de las mayores doctrinas de demonios enseñada por los apóstatas de la fe como este mamarracho llamado Armando Alducín y que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos que no están esperando la segunda aparición de Cristo. Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Y estos falsos cristianos pretribulacionistas, repito, no esperan la segunda venida de Cristo a la tierra. Ellos son la cizaña, la hierba mala mencionada por Jesús en la parábola del trigo y la cizaña. Se parecen a los verdaderos cristianos, se parecen a ellos. La cizaña se parece al trigo, ¿de acuerdo? El trigo representan los verdaderos cristianos y la cizaña los falsos cristianos. Es en el día de la venida gloriosa de Cristo cuando se van a separar, los ángeles van a separar los unos de los otros. La mala hierba, los falsos cristianos serán recogidos, esa cizaña, esa hierba mala, recogidos y arrojados al fuego. Y los verdaderos cristianos, representados por el trigo, entrarán en el reino de Dios. Así lo enseñó el Señor Jesús. Hermano Tomás, ¿quieres aportar algo? Adelante. Pues está bien clarito, más claro que el agua, ¿no? Eso de que no, estos que quedan se convierten en cristianos, pero que son espiritualmente no sé qué, no, eso son historietas que, como hemos visto, no tienen ningún fundamento, y como hemos visto, este individuo lo que hace es pues manipular la Biblia y nada más, o sea, como hacen los farsantes. Me hizo gracia ese texto del trigo, porque eso decía los atalayados, que eran los atalayados que iban por ahí repartiendo literatura, los que estaban separando desde 1919. Bueno, eso es otra historia, ¿no? Increíble, alucinante. Alucinante hasta que ha llegado Satanás, repito, puede destrozar la mente de millones, no solamente de atalayados, de falsos cristianos atalayados, sino también de falsos cristianos, falsos maestros, falsos pastores y falsos evangelistas, como este soplagaitas del peluquín llamado Armando Alducín. Y no solamente él, sino miles y miles de mentirosos como él que enseñan esta espantosa doctrina de demonios del pretribulacionismo, y que Tomás y yo pues estamos destruyendo a la luz de las Sagradas Escrituras en estos vídeos que estamos haciendo. Pues nada, el próximo día vamos a tener la cuarta parte, el cuarto vídeo, y ya sabes, en la descripción de este vídeo encontrarás un material muy bueno sobre este tema del rapto de la venida gloriosa de Cristo y el rapto de la Iglesia
Ahí tienen los enlaces de los libros que escribí, de los estudios que escribí en la descripción de este vídeo. Si todavía no te has suscrito a este canal de YouTube, suscríbete, dale un like y comparte este vídeo de Verdadera Doctrina a otras muchas más personas, especialmente los evangelocos, para que vean cómo Satanás les ha engañado con esta doctrina apóstata, esta doctrina de demonios, que es el pretribulacionismo. Ya lo predijo el apóstol Pablo, que en los posteriores tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esta doctrina del rapto pretribulacional es una de esas doctrinas de demonios. Sí, Tomás, adelante. Sí, como hemos visto, es una doctrina totalmente satánica que al final va a llevar a la condenación a millones de personas, porque es claro. No hay otra. Porque muchos dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver? Si el rapto será antes o después de la tribulación, ¿qué tiene que ser eso con la condenación? No se dan cuenta, no son conscientes de la mentira y salvajada que están diciendo. Hebreos 9:28, grábense ustedes ese tremendo pasaje en su memoria. Lo dice bien claro, que aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Si usted no espera esa segunda aparición de Cristo, su venida, su segunda venida a la tierra, usted no va a ser salvo. Ahí lo dice bien clarito Hebreos 9:28. Y por eso es que Satanás introdujo esta espantosa doctrina de demonios hace un siglo. Justo hoy, estamos en el 2024, fue precisamente en 1924, hace justamente 100 años, cuando comienza a enseñarse esta asquerosa doctrina satánica en el Seminario Teológico de Dallas, en Estados Unidos. Ahí en Texas, una serie de falsos maestros comienzan a esparcir esta espantosa doctrina de demonios, primero en los Estados Unidos y luego en el mundo hispanoparlante. ¿De acuerdo? Ese es el verdadero origen del pretribulacionismo. Todo esto lo explico en los libros que se encuentran en la descripción de este vídeo. Y con esto terminamos, hermano Tomás. ¿Alguna cosita más por decir? Pues está bien claro, ¿no? Está bien clarísimo lo que es la verdad bíblica y bien que se ha expuesto tanto el hermano Tito y yo, pues hemos expuesto de forma meridianamente clara. Así es. Efectivamente, gracias por los aportes, excelentes aportes los que has dado, y el próximo día, cuando puedas, tendremos el cuarto vídeo. El jueves, por ejemplo. El jueves que viene. Si es posible, lo vamos a hacer estas charlas, si te parece, los jueves y los viernes. Jueves y viernes de cada semana. Si puedes, los dedicamos a hacer estas tertulias, estas charlas bíblicas, refutando vídeos de estos mamarrachos, como por ejemplo el Alducin. Un momentín. Vale. Pues nada, nos despedimos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, que es el Dios supremo, y del Señor Jesús, que es el verdadero Mesías de Israel, eso es lo que significa el nombre Jesucristo, y del Señor Jesucristo, Jesús el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Gracia y paz a todos estos hermanos que creen lo mismo que nosotros. Todos los hermanos. Muy bien, hermano Tomás. Pues hasta el próximo jueves entonces. Un saludo a todos y repito, si no te has suscrito a este canal de YouTube, suscríbete y comparte con toda la gente que puedas este importantísimo vídeo de estudio bíblico. Hasta el próximo día.